Ahora sí ya se ve. Ya se ve, chicos. Sí, profesor. Ok, gracias. Discúlpenme. El tiempo no me termina de acostumbrar a estar moviendo botones aquí. Bien, regresando al punto. Entonces tendríamos velocidad VA es la de entrada con la omega 2. Ahora lo vamos a mover para acá tantito. Esa es la velocidad de entrada angular. Con esta angular calculo la velocidad tangencial, pero es una curva, ¿verdad? Y recuerden que los eslabones de entrada y el de salida, este es de entrada, este es de salida, este acoplador, después este se convierte en entrada para que sea ahora este de salida y este es el acoplador, ¿no? Entonces recuerden que los puntos de los de entrada, de los de salida, el punto B y el punto D y el punto D que es de salida, son curvas conocidas, incluso el punto E es una trayectoria recta conocida. No así cuando lo consideramos como parte del eslabón, otro punto que no sea el punto nivel y D, ¿verdad? Son curvas del acoplador. Bueno, esto no se va a ver ahorita sin otros problemas. Entonces, tengo esta velocidad BB a 30 grados, la calculo, tengo la velocidad angular de dato, la distancia BA, esta distancia BA que es de 2 pies, es de 8 pies por segundo, ¿no? Y la velocidad angular de omega BD, estábamos en la clase anterior estableciendo por qué si era horario anterior, me habían dicho que era en sentido horario, y aquí una punta de vector en sentido horario, y después resultó ser que era diferente. Cuando yo planteo la ecuación relativa, velocidad de B visto desde A, definíamos, ¿no?, a la velocidad de B como la desconocida, y encontramos que resultaba ser la velocidad de A del punto pivote cero, por eso es que la relativa de B visto desde A y la velocidad de B eran la misma, por eso es que en los eslabones de entrada decíamos que esta era la concepción sencilla que se manejaba. Cuando yo paso aquí a la velocidad de B, ¿verdad?, y a la velocidad de D, donde tengo que establecer si este era hacia la derecha o hacia la izquierda, porque de acuerdo con esto me habían dicho que la omega era hacia acá. Yo decía, bueno, si yo tengo la dirección, esto obviamente lo desconocía, ¿verdad? Decía, bueno, sé que la dirección de la velocidad de D es horizontal, de acuerdo a mi dirección aquí. Y la velocidad de B es perpendicular al eslabón de entrada. Entonces lo único que hago es trazar perpendiculares a las direcciones. Recuerden que esta es la dirección y estas son las direcciones, ¿verdad? Estas son las direcciones. Esta y esta, ¿verdad? Son las direcciones. Entonces, perpendicular a esas líneas, encuentro el centro instantáneo, ¿verdad? Y el centro instantáneo de rotación, sin lugar a dudas, me va a decir el momento en que se intersecten centros instantáneos de rotación, trazo con esta línea, genero la velocidad de B conocida, por lo tanto, la velocidad de D debe ir así, para que gire en el mismo sentido anterior, todo sentido anterior. Por lo tanto, veo la velocidad de B iba así, y el sentido, la dirección del sentido de la omega, pues no era el correcto, por eso que se corrigió de esa forma. Y hasta ahí nos habíamos quedado, ¿no?
Y entonces, una vez conocido esto, de haber explicado esta nota, tengo la velocidad de B que obtuve del valor de omega del eslabón 2 por la distancia AB, y la dirección de la velocidad de B. Bueno, de hecho, tendría que ponerle aquí como, que no la conozco, ¿no? La magnitud. Pero sé que va hacia la izquierda y es horizontal. Eso sí lo conozco. También conozco su dirección aquí, que son 35 grados. Ah, no, 30 o 35. Algo así. 30 grados. Son 30 grados. Profe, ¿no son 60? A ver. Tiene razón, discúlpeme. Yo voy con la finta, perdón. Sí, son 60 grados. Estoy tomando el mismo ángulo. Son 60 grados. 60 grados. Entonces, ya tengo estos valores, tengo la distancia, y ahora lo descompongo en los movimientos. Tengo movimiento 1, 2, ¿no? Estos dos son movimientos superpuestos. En el primero me traigo la misma velocidad de aquí, ¿no? Esta y esta. Es la misma, ¿no? Y le superpongo el movimiento relativo. ¿De quién? Del punto base. ¿Quién es el punto base? El punto B. Ese es el fijo. Movimiento relativo. Y con la omega que ya definí, sentido antihorario, que fue la que me faltó, ¿verdad? Esta que definí, que es omega del eslabón BD. Esa me lo faltó, tráeme la de acá. Sentido antihorario. Entonces, con esta, pues obviamente obtengo la velocidad relativa. Digo relativa porque pues no se mueven los puntos, ¿no? De B y D. En realidad se mueven los puntos. Entonces se llama la velocidad de D, visto desde D. Y con esto hago mi ecuación. Aquí voy a buscar la velocidad de D es igual a la de D más la relativa de D respecto de B. Cada una de ellas, pues ya con el análisis del diagrama, yo ya sé que la velocidad de B está a 60 grados, la relativa de esta es de B, vertical y hacia arriba, y la velocidad de D es hacia la izquierda. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿a quién estoy viendo? Todo lo que ocurre en el punto D. La velocidad de D, esta que desconozco, vean, todo va de acuerdo con el diagrama. Esta está aquí. Es igual a lo que está en el punto D. Ese es el punto D. Que hay en el punto D, pues esta velocidad, ¿no? A 60 grados también. Vean cómo es lo mismo. Más la velocidad de D visto desde B. La velocidad de D visto desde B, que está aquí, ¿verdad? Vertical hacia arriba. Que todo este análisis pues, es lo que está en la ecuación, ¿no? Después ya lo pueden hacer en producto, lo que sí, lo que quieran, descomposición. Si yo sustituyo los valores, ¿verdad? Entonces, ya sé que todo está en la misma dirección. Entonces, la velocidad de D va a ser igual a la velocidad de B, que es de 8. Ya ni unidades le pongo para que sea más sencilla. Más la velocidad relativa está en función de quién? Del omega BD por el radio. Por el radio. No, menso, ni las has puesto. Le puse, por Dios, que no, estás baboso, no las has puesto ya. Apaguen su Apaga tu micro, compañero. Apaguen su micro porque nos enteramos de todo, niños. A ver, entonces, si sustituimos los valores, pues encontramos omega BD. BD, pues obviamente sabemos cuánto vale, ¿no? 1. Bueno, pongo BD, ¿no? Para que. Tenemos las direcciones. Si ustedes observan aquí, las incógnitas no pueden ser más de 2. Esta es una. Este vale 1. Ya lo vimos. Y este es 2. Son 2 incógnitas que hay que calcular. Que de hecho nada más es la magnitud, ¿no? Porque sabemos que es horizontal hacia la izquierda, dirección y sentido conocido, pues el problema está resuelto, ¿no? Como ambas están en diferente eje, pues podemos hacerlo ya sea en X o en Y. En X, ¿verdad? Positivo hacia la izquierda. Entonces seríamos BD, ya escalarmente, va a ser igual a 8 por el coseno de 30 grados. Yo sigo con los 30 grados, qué barbaridad. 60 grados. Proyectado en X, es hacia la izquierda, más 0, ¿no? Le pongo más 0 para que vean que no proyecta nada. Y esa sería la velocidad de D. Su componente en el eje Y. Luego en Y, positivo hacia arriba, diríamos 0, 0 va a ser igual, ahora sí, a 8 por el seno de quién? De 60 grados. Es negativo, ¿no? Sería hacia abajo, más BD, omega BD, omega BD por
Entonces sería la proyección de este vector hacia abajo, 8 por encima de 30 grados, negativo, más omega BD, sustituyendo, despegamos es positivo, y de aquí obtenemos omega BD. ¿Me pueden decir cuánto es esto, jóvenes? Menos 6.9 radianes sobre segundo. No, debe ser positivo, ¿no? Es positivo porque se pasa el signo contrario. Sí, a lo mejor porque no lo puse muy grande. Es 6.9. Vamos a ponerle 7, ¿no? 6.92. Vamos a ponerle 6.9 porque luego se acostumbran ustedes a que los maestros son muy puristas en los valores. 6.9, muchachos, está bien. 6.9, yo no soy tan sentido. Está bien sobre segundo, ¿no? En el sentido que lo estamos indicando, ¿no? ¿Cuándo dijimos que era el sentido? ¿No? Es el resultado. ¿Y la velocidad de D, cuánto les dio? 4 pies sobre segundo. 4 pies sobre segundo, ¿no? Si mal no recuerdo, el resultado va a ser igual a la velocidad de entrada. 4 pies. Vamos a checar ese valor. No me acuerdo de los resultados, pero está bien así. Ok, entonces, y ya tendríamos el valor de la omega y la velocidad. ¿De acuerdo? Profe. Ándeme. ¿No sería menos 8 coseno de 60? ¿En dónde? En las fuerzas de X. No son fuerzas, son velocidades. No puse sí, fuerzas. velocidad. En X nada más, o puedo poner descomponiendo en X. No, porque lo estoy poniendo positivo hacia la izquierda. Perdón, es que estamos acostumbrados, bueno, les digo por incluirme yo, siempre que la derecha es positivo, pero vean cómo lo puse hacia la izquierda positivo, porque estaba yo viendo que 2 de 3 las dos estaban a la izquierda. Entonces le puse izquierda positiva, entonces los dos hago pues. Porque si le hago hacia la derecha positivo, esto me va a salir negativo y negativo. Y es lo mismo, ¿no? Pues simplemente le quito el signo. ¿Me explico? Sí, ya. Gracias. Okay, sí, perdón. Disculpen, muchachos, es que muchos de ustedes nos acostumbran. No, a mí también me pasa, ¿no? Por ejemplo, ahorita me jalo los 30 grados, ¿verdad? Y qué cómodo yo, ¿no? Me jalo los 30 grados y no quiero pensar, hacer el razonamiento rápido. Bien. Entonces, estamos acostumbrados a esa convención, pero ahorita le expliqué por qué, la razón de por qué escogí hacia la izquierda positiva. Profesor, recuerden que esta... aceptar. Voy. Gracias. Ahora sí no escuché el tilín. Vamos. Es que escucho de pronto la alarmita aquí que me dice que quieren entrar y no. Perdón por aquellos que acaban de llegar, no había escuchado el timbre. Entonces, ya una vez tenido esto, pues nos seguimos, continuamos. Ahora sí escuché el timbre. Vamos a continuar y ya tenemos hasta aquí. Y vámonos con el siguiente paso, ¿verdad? No hemos calculado, no hemos resuelto el problema. Nos vamos con el siguiente segmento. Una vez calculada la velocidad de B, ya la tenemos aquí. Entonces esta velocidad de D es la que tenemos aquí. Ya la calculamos. Y con esta velocidad, pues ya puedo calcular omega CD, ¿verdad? Entonces, omega CD, ¿dónde está? Con esta, de aquí, ¿verdad? Implica que omega CD, esto, recuerden que esto ya es otro boleto, ¿no? Omega CD, o sea, del eslabón, más bien para el eslabón, ¿no? Para el eslabón. ¿Cómo se llama el eslabón? DC. Entonces, la omega CD
es igual a la velocidad que tenemos de BD, que encontramos entre la distancia CD. Y entonces, si esto es de 8, lo dividimos entre la longitud del eslabón, que sería de un pie, ¿verdad? Entonces, la omega CD es de 8 radianes sobre segundo. Profe, ¿por qué la velocidad de es 8 y no es 4? ¿Cómo la sacamos? Esa es la de D, ¿no? ¿Cuánto? No, a ver, ay, perdón, otra vez voy. ¿Dónde puse? Ah, sí, cierto, acá. ¿Creen que estoy tomando la de acá? Velocidad de D, nada más estoy viendo esta parte. Dios, ¿por qué? Tiene usted razón, gracias por la omisión. Es 4, perdón, tienes razón. Tienes razón en reclamar. Es 4, sí. Y por lo tanto aquí, pues es 4, ¿no? Sí, tiene usted toda la razón. Entonces, tenemos 4. Qué bueno que están al tanto, ¿no? Bien, entonces sería 4 radianes sobre segundo. Entonces la omega, ya tenemos la omega CD, que es de 4. Ahora sí va bien, de acuerdo. Es la entrada, ok. Más o menos me acordaba que era, por aquí se igualaba con la de la entrada. Entonces omega 4, velocidad de D es 4. Ya tenemos la velocidad de D. Pero no hemos resuelto el problema. Nos piden la velocidad del pistón, ¿no? Nos piden la velocidad del pistón y la aceleración del pistón E. Entonces ya resolvimos todo este mecanismo de 4. Ahora nos vamos sobre este acoplador. Y es movimiento plano, nuevamente el mismo diagrama que para un cuerpo en movimiento plano. ¿Sí? Y vamos a hacer el mismo procedimiento para Profe, que todavía hay resolver. compañeros que no lo han aceptado. Ay, no, ahora no escuché, Tilín, nuevamente. Ya les permití. A ver, permítame. 2 minutos. Me están llamando aquí, permítame. Bien, y ahora, para seguir practicando, pues ahora nos vamos al siguiente diagrama, ¿no? Entonces nos vamos ahora a ese eslabón, al eslabón de E. Y hacemos lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Pues le damos el movimiento que va a tener, el movimiento real, ¿no? ¿Cuál es el movimiento real que va a tener? Por principio de cuentas, debe tener una velocidad en D, ya conocida, ¿eh? Es esta que ya calculamos. En el extremo, siempre debemos tener una velocidad conocida. Esta es la velocidad en D. Esta es totalmente conocida.
Siempre debe haber una velocidad de entrada, ¿no? Que siempre, se dan cuenta, es la del extremo de enlace que impulsa el eslabón. Esto es, ¿cuál es la velocidad que impulsó a que impulsó a este eslabón? Díganme cuál. Pues la de la entrada, ¿no? A este punto, ¿verdad? La del punto B. Y curiosamente, fíjense bien, les voy a hacer otra observación. ¿Cuánto costó? Estoy aquí con lo que estoy haciendo en casa. ¿Cuánto vale la velocidad? ¿Cuál fue el valor de la velocidad de D? 4. 4. 4, ¿verdad? Pero realmente era la componente, fue la componente en X, ¿no? De la velocidad de B. Y omega fue fue parte de la componente en Y. ¿Cuánto dijimos que era la velocidad de D? La componente en X. Si nosotros descomponemos esta en 2, la componente en X de esta velocidad, vean quién es. La velocidad de D. ¿Sí lo observan? Sí, profe. Y si descompongo esta, la descompongo en Y esta multiplicada por el radio, ¿quién es? Pues la omega. ¿Sí lo ven? ¿Me puedo volver a explicar, profe? Es que se trabó un poquito. Voy otra vez. Bueno, es que son formas que uno va aprendiendo y incluso de manera gráfica hay un método que es método de eslabón a eslabón, método gráfico, pero también se puede aplicar el método analítico. Con la velocidad de D y la omega se pueden calcular con este dato, que es esta velocidad, que es la que viene de la entrada del eslabón. Bueno, este no es el eslabón, pero pareciera, ¿no? Decía que la velocidad de D realmente era la componente de la velocidad de B en su componente horizontal, ¿verdad? Esta proyección coseno me da la velocidad de D. Y la componente en Y me da la omega, o parte de la omega, ¿verdad? Porque hay que multiplicarla por el radio. Entonces decía, bueno, pues si lo vemos así, esta velocidad la descompongo en X y la descompongo en Y. Si se dan cuenta de la componente en X, esta componente que es la función coseno de los 60 grados, esta realmente es la de acá. Porque no puede ser esta componente, ¿verdad? Porque está vertical, entonces esta debe ser igual a esta, a fuerzas, ¿no? Por lo tanto, es la componente en X, que es lo que acabamos de ver aquí. Y la componente en Y hace girar al eslabón, que se convierte en la omega de D. ¿Sí lo observo ahora sí? Entonces, a eso me refiero yo. El aplicar producto cruz aquí, por eso a veces no estoy tan de acuerdo con eso, porque yo con observar los diagramas, pues ya no necesito hacer ni producto cruz. Directamente, si ya estoy entendiendo, por lo menos en velocidades, yo hago mi diagrama y directamente proyecto en X y ya sé que es esta. Proyecto Y, lo multiplico por el radio y encuentro el omega. ¿Sí se dan cuenta? Sí, profe. Sí, profe. Es de 3 patadas sale el problema. Es más, si soy más hábil y hago más ejercicios, pues me voy directamente al diagrama, ¿no? Ya digo, bueno, pues esta es velocidad, descompongo, pues, esto vale, y se acabó. Si se dan cuenta que un problema, yo puedo, todo esto que les expliqué lo puedo resolver en máximo 5 minutos si me estoy tardando. ¿Sí se dan cuenta? Sí, profe. Claro que como están aprendiendo, pues como me tienen que demostrar, pues por lo menos me tienen que hacer los diagramas, ¿no? Vámonos ahora, acá. O sea, más o menos así que el proceso en el examen. ¿Cómo que más o menos?
Bueno, o sea, ese es el proceso que quiere que hagamos en el examen para que... ¿Cuál proceso? A ver. Yo le estoy explicando varias formas de ver el problema, ¿no? Yo tengo una duda. Dígame. Justo ahí donde tiene el cursor, ve que sacamos la omega de BD. Ujú. Y arriba en la ecuación dice que velocidad de D es igual a 8 más la omega por el radio, que es lo que es un pie. También se puede haber sacado, o por qué no se sustituyó omega en esa ecuación y se sustituyó o sacándose en la velocidad de 8 coseno de 60. Esta ya la Ajá. tenemos. Ajá. Ahora, ¿Por qué no ¿cuál? se sustituyó en la de omega por el radio, que está arriba, en la de amarillo? ¿Aquí? Sí. Ya. No puede usted la sustituir aquí, porque, déjeme ponerle, es que lo expliqué, pero no lo dije. Déjeme ponerle aquí. Esto es aquí, esto es 60 grados. Estoy poniendo los valores, de arriba. Esto es vertical hacia abajo. Esa es la ecuación, nada más sustituí los valores aquí de 8 y esta vale acá. Aquí saqué omega. Este ya no lo puedo utilizar. Para comenzar, porque este valor me lo está dando en una componente en Y. Esa es una ecuación vectorial. Aunque estos valores los saqué de esta ecuación, descompuse en X, descompuse en Y. Esta es una ecuación vectorial que está en X y en Y, vea. En X, en Y, en X, Y. Y este valor nada más está dado en X, ¿no? Sí, profe. Por esa razón. Sí. Pues, Gracias. como dijera un sabio obrero ahí que conocí en la primera fábrica, dice, no, ingeniero, es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Bien graciosos, ¿no? Pero, dentro de su, que separar. ajá, dentro de su proceso tenía razón el señor. Ok, entonces, ¿en qué me quedé? La metodología que yo quiero, pues es esta, chicos. Es esta, todo esto. O sea, necesitan demostrarme que están entendiendo el proceso, ¿no? ¿Sí? Necesitan demostrarme todo este drama, ¿no? Bien, continuando, ahora sí, tengo ahora este eslabón, y ahora mi dato, ¿quién es? Pues el eslabón de entrada que vendría siendo este. Observen que este es un mecanismo de 4 elementos, 1, 2, 3 y el fijo 4. Y ahora me voy con otro mecanismo de 4, entrada, acoplador y salida. Otra vez, entrada, acoplador y salida. Ahora, nuevamente, entrada, acoplador y salida. ¿Sí lo observan? Sí, profesor. Es un mecanismo de 4 barras combinada, donde es un mecanismo de 4 eslabones, de 2 mecanismos de 4 eslabones combinados, donde comparten a uno. Entonces, nuevamente, el acoplador, así como este fue el acoplador, también tenemos a este acoplador. Y entonces hago el mismo procedimiento, trazo, genero la velocidad conocida. Ahora la velocidad conocida es la velocidad de D. Y ahora la de salida es el pistón. Pero la velocidad del pistón va hacia la izquierda o hacia la derecha, muchachos. Hacia la izquierda. Va hacia la izquierda, correcto. Entonces, nada más lo ponemos así. Y vamos por hecho que pues, no conozco la magnitud. Pero por lo menos sí sé que este vector va así, ¿no? No conozco la magnitud, pero la dirección y el sentido, lo horizontal y lo puntiagudo hacia la izquierda, pues es totalmente conocido, ¿sí? Y entonces esta sería la velocidad
¿Hacia dónde creen que gire? ¿Horario o antihorario? Bueno, ya la clase anterior me habían dicho que antihorario. ¿Siguen con lo mismo? Sí. Ok. Sí. Vamos a ponerlo así. Vamos a decir que ese es omega de E. Este es D. Y este es E. Y esto va a ser igual. Y descomponemos nuevamente nuestro polígono. Digo, nuestro polígono, nuestro movimiento, en dos movimientos. Ah, lo puse en azul. Bueno, ustedes ya saben cuáles, ¿no? Es el mismo lado. Superpongo los dos efectos. Bueno, yo ya sé cuál va a ser el resultado, pero ahorita les explico cómo es que me doy cuenta. Esto que voy a decir, este comentario al final, de que ya me di cuenta, eso ya va a ser, por ejemplo, como la sal de todos los días en cinemática. Esto ya debe ser un hecho que deben de aprenderlo, y eso sí lo pueden omitir en el examen, ¿eh? Si es que les toca o en los ejercicios que les corresponde resolver. Entonces, descompongo, ¿qué hago en la primera fase en este movimiento de, entonces dijimos que este es MPG, o movimiento plano, ¿verdad? Este es MT, y este es MR, ¿no? Este es MP, este es MT, y este es MR. Entonces, el movimiento de traslación, ¿qué ocurre, chicos? Pues todos los puntos tienen la misma velocidad, ¿no? La pongo el mismo color, ¿no? ¿Cuál velocidad? Pues la conocida, ¿no? Velocidad BD en el punto E. Y la velocidad BD en el punto D. Luego el movimiento de rotación pivoteo al punto fijo. ¿Quién es el punto fijo? Pues el punto de velocidad conocida. ¿Cuál es el punto de velocidad conocida? Es D, correcto, muy bien. Entonces tendríamos fijo y obtengo esto, ¿verdad? Y con la omega que yo establecí, me la traigo de acá. Vean cómo todo el análisis que voy haciendo me lo voy jalando todo, ¿verdad? Entonces tendría, de acuerdo a este sentido de giro, una velocidad perpendicular. ¿Sí? Vamos a cambiar el color. Entonces esta velocidad tendría que ser la velocidad de ¿quién? La velocidad de este punto, de E, pero visto desde ¿quién? Desde D fijo imaginario, ¿no? O relativo, o rotación. De E, visto desde D. Como está inclinado, necesita este ángulo. ¿Este ángulo cuánto vale? ¿Cuánto vale, chicos? ¿Dónde estamos aquí? Esta es la velocidad que estoy viendo. Esta es la relativa. Esta misma es la que tengo aquí, ¿no? Entonces, si este es de 30, este es de 30. Entonces, este es de, ¿cuánto, muchachos? 60, ¿verdad? Cuando estoy mal me corrigen, ¿no? Bien. Y nuevamente hago mi proceso, ¿no? Entonces tengo la velocidad. Tengo la velocidad de ¿quién? De E, que es la que ando buscando. Va a ser igual a la que ya conozco, más la relativa de E visto desde D. Profe, ¿por qué fue de 60 grados el ángulo? Porque este es de 30. Este es de 30. Prolongo el eslabón. Y este de 30, este es de 30. Y la velocidad relativa es perpendicular al eslabón de E. Esta velocidad es la que estoy poniendo yo aquí. Entonces, si este es de 30 y este es de 90, porque es perpendicular, acá serían de 60. ¿Y estoy bien?
Ah, gracias, sí. Sí, ok. Luego, sí, a veces me equivoco, ¿no? Como fue al principio, por eso luego a veces reflexiono a ver con sus preguntas, ¿no? Ya sea que se corrijan ustedes o me corrijo yo, ¿no? Por eso no hay ningún problema. Entonces, eh, entonces digamos, ¿dónde me quedé? Aquí. Entonces vean cómo voy a calcular la velocidad de este punto desconocido, va a ser igual, esta velocidad de E va a ser igual a lo que hay en el mismo punto, más la velocidad relativa de E visto desde D, son 60 grados. Entonces pongo hacia la izquierda, ya me han dejado los centímetros, las direcciones, también hacia la izquierda, aquí, y a 60 grados. Ahí lo tenemos. Y sustituyo valores. Voy a poner acá, a un lado, ¿no? Entonces la velocidad de E va a ser igual. Vuelvo nada más voy a sustituir los valores que serían B de E, ¿cuánto dijimos que era? 4, ¿no? 4 va hacia la izquierda, más la omega de E, que es lo que estoy sustituyendo, es este valor. Por el radio. No tiene distancia. 2 pies. 2 pies. 2 pies. 2 pies, sí. Perdón, es que me acabo de mandar los lentes que creen que no veo bien. Tengo que lo corregí bien. Por 2 pies. Es la distancia de E, ¿sí se acuerdan? ¿O quieren que les ponga de E? No, ¿verdad? Sí, ya lo entienden, ¿verdad? Esto sería a 60 grados. Lo único que estoy haciendo en esta ecuación es nada más sustituir valores. Aún no descompongo. Ahora sí. En X. Voy a tomar nada más en X. En X nada más tengo la velocidad B, positivo hacia la izquierda, todo se va a proyectar hacia la izquierda, positivo, entonces cambio, positivo, abusados y abusadas, chicos y chicas. Entonces sería velocidad de E, es positivo y lo pongo así, ¿verdad? Va a ser igual 4 más omega de E por 2 por el coseno de 60 grados. No resuelvo porque tengo una incógnita, que es esta, y el resultado. Entonces me voy a Y, que es donde debe haber comenzado. Positivo hacia arriba. Y entonces digo, ¿cuánto proyecta B en Y, jóvenes? ¿Cuánto? 0. 0. Esto es igual. ¿Cuánto proyecta 4 en Y? 0 igual. 0. 0 igual, Cero. correcto. Ese es positivo más omega de E, aparece B, Dios santo, qué letras las mías. Omega de E por 2 por el seno de 60 grados. Para que este producto dé 0, el seno de 60 grados no puede ser 0 porque el argumento existe. 2, pues no existe. Lo único que puede provocar que esto dé 0 es que omega de E valga 0. Profesor, O lo despeja, ¿no? ¿Qué pasó? Dígame. entonces podría ser que DE solamente tenga movimiento de traslación. Así es. Ya se dio cuenta, ¿verdad? Perfecto. ¿Y Ok. cómo es que se dio cuenta, oiga? Porque como usted dijo que omega D no existe.
Entonces, el único movimiento que queda es el de traslación. Así es, omega de E vale a 0. Y por lo tanto esta, regresando aquí, esto va a valer 0. Y por lo tanto la velocidad BE, como es de 4, va a ser igual a la velocidad de ¿quién? De D, De. que es igual a 4, ¿verdad? Sí, 4 pies sobre segundo. Los pies sobre segundo, ¿se dan cuenta? Es la misma. Entonces quiere decir que esta fase no existe. Bueno, le quito, ¿no? Para que se vea feo esto. No es que no exista, no es que no haya movimiento plano, lo que pasa es que en esta fase es una fase, ¿cómo le llamamos en mecanismos? Es una posición de cambio de dirección o de volquete, porque la barra, si está girando, por ejemplo, así, cambia su posición, ¿sí? ¿Me explico? Y entonces el movimiento plano, como está compuesto de traslación más rotación, en esta fase, y solo en esta fase, el movimiento de rotación se canceló un momento para que se traslade. En esta fase, lo que está haciendo la barra es esto, para poder después continuar su camino. ¿Sí me explico? ¿Me doy a entender, muchachos? Sí, profesor. Bueno, entonces, igual, ¿verdad? Este movimiento se compone de movimiento plano, traslación más rotación, y en esta posición, y solo en esta posición, solamente va a tener la fase de traslación. La de rotación se queda en un stand-by nada más. Y después, si se dan cuenta, si lo mueven un poquito, un grado por lo menos, estas dos velocidades ya no van a ser paralelas. Y por lo tanto ya se va a generar la rotación. Va a haber otras fases donde la que se va a quedar en stand-by va a ser la traslación y la rotación es la que va a funcionar. Porque la traslación va a quedar en stand-by. Pero fíjense qué curioso, ¿verdad? En esta fase, las dos velocidades son paralelas y cumple el movimiento de traslación, donde dicen que en la traslación todos los puntos tienen la misma velocidad y la misma aceleración. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, cuando a nuestros problemas les surja esta posición, pues ya van a saber que la velocidad es la misma. Entonces, si yo manejo por el método de los centros instantáneos, a ver, déjame antes de entrar a los centros instantáneos. Entonces ya, de esta forma, pues ya resuelvo mi problema en velocidades, ¿de acuerdo? Ya está resuelto mi problema. Ahora, vámonos con mi diagrama. Aquí tengo, bueno, no necesito ponerlo. Entonces tengo aquí, por otro lado, con centros instantáneos. Si yo resuelvo con centros instantáneos, ya sería copiarla, pero no sé. ¿Cómo le hago? Bueno, me voy de atrás, del final hacia el regreso. Entonces tengo mi eslabón en grueso. Me traigo mi eslabón y vamos a ver cómo se ven los centros instantáneos. De acuerdo con esto, por el método de los centros instantáneos, habíamos dicho que tengo esta velocidad BD. Ay, Dios, la velocidad BD conocida. Ya de color. Lápiz. Esta es conocida, dijimos, ¿verdad? Es horizontal. Esta es conocida, muchachos. Sí, profesor. Y dijimos que esa también era conocida. Aquí ya sabemos que cuando hagamos un diagrama de movimiento plano, que sea movimiento plano, pero que veamos en el diagrama que son paralelas, ya vamos a saber que son iguales.
ya sea que estén así las dos, o que estén las dos así, pero siempre y cuando sean paralelas, ¿de acuerdo? Sí, profesor. De acuerdo, profesor. Muy bien. Entonces, por el método de los centros instantáneos me dicen que esta es la línea de acción de las dos velocidades. Traza una perpendicular y traza una perpendicular, ambos a 90 grados, donde se intersecten, encuentro el centro instantáneo. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se intersectan estas dos paralelas, muchachos? No, nunca. ¿Nunca? Bueno, Nunca si es son una, paralelas, no. nunca es una palabra muy dura, ¿no? Muy difícil. Eso de nunca. De hecho, las paralelas, en la concepción de la geometría descriptiva, ¿no? La euclidiana, dice que las paralelas se juntan en un punto denominado, llaman punto de fuga, ¿no? Punto del infinito. Así, si ustedes ven las vías del tren, desde parados sobre las vías del tren, lo ven a lo largo que se juntan imaginariamente, ¿no? ¿O no? Se van juntando. Y si lo imaginamos, pues realmente no se van a juntar, sino que en nuestro pensamiento es el infinito. En realidad, estas dos se juntan en el infinito, hipotéticamente, y vamos a ver si es hipotéticamente o no. De acuerdo con esto, habíamos dicho que el omega vale 0, pero hoy todavía no sabemos cuánto vale el omega de E. Estoy resolviendo por centros instantáneos, ¿eh? Estoy haciendo los planteamientos. Entonces, si estas dos se intersectan en el infinito, la distancia que hay de aquí, vamos a decir, voy a cerrarlo. Voy a imaginar que ese es el infinito, ¿de acuerdo? Pero esta distancia es infinitamente grande y esta distancia es infinitamente grande. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos entendiendo? Sí, profesor. Sí, profe. Entonces, estoy dando por hecho que estas dos rectas las voy siguiendo hasta el final encuentro este triángulo, donde estas dos distancias son el infinito y este es el centro instantáneo de rotación, ¿no? Y entonces digo, bueno, la velocidad, en el sentido de que puedo conocer los ángulos para resolverlo, ya hicimos un problema de ese tipo, donde por trigonometría puedo encontrar los lados internos, puedo establecer lo siguiente, que como esta es la omega, esta es la misma omega, y esta es la misma omega, y la misma sería para todo el triángulo. Si no entienden algo, interrúmpanme. Entonces, estaríamos diciendo que la velocidad de D es igual a la omega de E por la distancia de D al centro instantáneo de rotación. Es una distancia. O sea que de aquí estoy viendo rotar a este punto, así. Y de aquí, perpendicular. Bueno, este es perpendicular, ¿de acuerdo? De acuerdo, esto es 90 grados, nada más que lo estoy viendo desde el infinito porque no se da 90 grados, ¿no? Pero si yo despejo esta omega de este cuerpo en rotación, o este pedazo en rotación, entre la instancia DC y R, que DC y R no es otra cosa que una distancia del infinito,
Dígame cuánto vale cualquier cantidad. Este es de 4, ¿no? Algo así. 4. Dividido entre una cantidad extremadamente infinita, ¿cuánto da omega de? ¿Cuánto vale? Díganme, muchachos. Cualquier valor dividido entre el infinito, ¿cuánto da? 1. Si usted tiene 20,000 pesos, 20,000 pesos, ¿verdad? Va a ser infinito, ¿no, profesor? No. Cero, ¿no, profe? ¿Cero? ¿Eh? Cero, muchachos. Cero. Si yo tengo una cantidad, vamos a decir que tengo 4 pesos y se los va a dividir a 20,000 millones de personas, ¿cuánto le toca a cada quien? Pues nada, ¿no? Bien, entonces la omega D vale 0. ¿Cuánto establecimos que dio el valor de omega? Pues 0, ¿no? Entonces eso de que las paralelas te cruzan en el infinito, pues sí es cierto, ¿no? Por eso decía ahí por algún, ¿quién era Galileo? Muchachos, ¿quién era Galileo que decía que no existe movimiento de traslación, todo es rotación? Y efectivamente, ¿verdad? Aunque estemos nosotros moviéndonos en línea recta, aunque nos vamos en línea recta, ¿sí? Realmente estamos rotando. Porque la Tierra se está moviendo con rotación. Todo es rotación, en realidad. Y es lo que estamos viendo aquí, todo es rotación, aunque les hable de fase de traslación, déjenme decirle que la traslación es un pedacito. Si yo veo una curva así extremadamente grande y me voy a lo más pequeño, este es una recta, ¿verdad? Un arco de circunferencia ¿de qué? De radio infinito. Y así se estudia así se plantea el estudio de la partícula de un punto A a un punto B. En realidad, la fase de traslación es una pequeña fase del movimiento de rotación. Bueno, así es como yo lo explico cuando doy dinámica de la partícula, cuando lo llego a dar. ¿Sí? ¿De acuerdo, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Y por lo tanto, como la omega vale 0, pues estas dos ya automáticamente valen lo mismo. Por eso siempre que las cuantidades son paralelas, ya sabemos que son iguales y el centro instantáneo siempre se va a ubicar ¿en dónde? En el infinito. ¿Verdad? Aquí tengo este pistón, el cual se ve rotar desde un radio infinito. El pistón imagínense que es recto esto, ¿no? ¿Sí? Entonces se traslada y tiene una traslación rectilínea, pero realmente se mueve con una rotación en una curva de radio infinito. Lo mismo ocurre con el otro, ¿no? El otro diagrama. Lo podemos haber resuelto por centros instantáneos. Entonces tengo el eslabón BD, tengo la velocidad, esta velocidad que tengo aquí, perpendicular. Ay, se ve muy... A ver. 90 grados. Oh, muy pequeño para jalarlo. 60 grados. Vamos a ver. Esta es la velocidad. Se va a ver. Otro color. Este es perpendicular aquí. No se ve perpendicular, ¿verdad? Más o menos. Ahora sí, me la traigo. Esa es la velocidad. Esta es la otra. Va en la misma dirección, ¿verdad?
nada más que le ponemos otro color. Más pequeñita para que se vea el eslabón. Entonces tengo mi velocidad que va hacia acá, no la conozco, pero sé que va hacia la izquierda. Ya nos dimos cuenta que por lo menos podemos conocer la dirección y el sentido. ¿De acuerdo? Esta es la velocidad B y esta es la velocidad BD. Por centros instantáneos, yo sé que la línea de acción es perpendicular a estas líneas imaginarias, ¿no? Esas son las líneas de acción de la velocidad, de cada una de las velocidades. Entonces trazo una línea perpendicular a esta, ¿verdad? Aquí tengo una perpendicular, o más pequeñita, o sea, menos gruesa, y otra perpendicular a la otra velocidad, que pasa por aquí, ¿no? Donde se intersectan, encuentro el centro instantáneo. Ese es el centro instantáneo de rotación. C y R. Y desde aquí puedo ver la velocidad hacia la izquierda, ¿verdad? Ahora sí, y hacia abajo. Tengo entonces como dato que son, ¿cuántos dijimos que eran? 60 grados, ¿verdad, muchachos? 60 grados. Entonces, si este es de 60, pues este es de 30, ¿no? Y si este es de 30, pues el suplementario es de 60. Bueno, complementario porque aquí uno de 90 grados. Y entonces tenemos 3 lados conocidos. Y podemos resolverlo como es triángulo rectángulo por el teorema de Pitágoras. Por el teorema de Pitágoras y por las funciones trigonométricas, ¿no? Tengo este lado conocido, esta es la distancia BD. Pues vamos a este punto porque sí hay que aclararlo, porque estoy manejando velocidades y distancias. Aquí, aunque tengo velocidades, lo que yo tengo aquí es un triángulo, rectángulo. Las velocidades las utilicé, pero para generar el triángulo, ¿estamos de acuerdo? Y aquí tengo una distancia que vale, ay Dios, esta lápiz, fastidio. Como estoy usando mouse táctil, entonces tengo un pie. Este vale 1, para que no se me confundan, ¿de acuerdo? Entonces aquí tengo este ángulo que ya vale 30. Este ángulo que vale 60. Y ahora sí el suplementario de 90, ¿verdad? Tengo 3 lados y 3 ángulos y un lado conocido. No conozco esta distancia, vamos a decirle C y R, vamos a decirle que es el punto O, ¿no? Para no estar manejando C y R. Este punto O, este es el punto D y este es el punto B, ¿no? Necesito conocer estos 2 lados para poder, con esta distancia, que es la de aquí, y esta velocidad, encontrar la omega. Vuelvo a repetir, lo estoy resolviendo por centros instantáneos. Ya resolví la última parte, ahora me regresé a centros instantáneos. Entonces, así se los hice en el primer problema, ¿verdad? No me acuerdo. Bueno, no fue por otros métodos alternos, ahora ya es otro más. Entonces, necesitamos calcular la distancia BO. BO es hipotenusa y tenemos el adyacente en un ángulo de 30 grados. ¿Es función qué? Adyacente y hipotenusa, ¿qué función es, muchachos? Díganme.
Coseno. ¿Coseno de qué ángulo estamos hablando? De 30 grados, que tiene su opuesto, cateto, ¿qué? Dijimos adyacente sobre hipotenusa. Y de aquí podemos despejar a BD, y con su calculadora, por favor, díganme cuánto vale 1 sobre coseno de 30, muchachos. $1.1547. 1.154. 1. Ya tengo esa distancia y ahora sí puedo calcular la omega BD, que es igual a la velocidad de B entre el radio. ¿Cuál radio? Pues el que hay de aquí a aquí, que es de 1.154. Entonces esto es igual a la velocidad de B, que es de, ¿cuánto dijimos que la velocidad de B? 8, ¿verdad? Ahí está, 8. No. ¿Dónde le sacamos? No veo con estos lentes. A ver, la velocidad de B. Tengo que ir a la culista. Velocidad de B. ¿El profe es 8? ¿Sí es 8? Sí. No la encuentro. Bueno, Ahí gracias. la tiene, justo ahí en amarillo. Ah, sí, gracias. No veo con los lentes. ¿Te doy otro? A ver, préstamelos. Le estoy diciendo a mi esposa. Gracias. Es que no veo, los acabo de sacar y no veo. Bien, no veo bien, se me borran las. Entonces, a ver si está en el escritorio, por favor. Si no, dígalo así, gracias. Entonces, sería 8 entre 1.154, ¿no? Y ya tenemos la omega. ¿Sí? Eso da 6.93. .93 serían radianes sobre segundo. 1 sobre S representa radianes sobre segundo, no se me espanten. También representa radianes sobre segundo. Porque las unidades son 1 sobre segundo. Representa radianes sobre segundo. Y ahora puedo calcular la velocidad de D. ¿Por qué necesito calcular la velocidad de D? Porque tengo que pasar al siguiente eslabón, que sería ¿verdad? Después ya hacer este planteamiento y obtener que la omega D vale 0, ¿sí? Entonces la velocidad de D debe ser igual a la omega BD, nuevamente. Ahora sigo con el mismo diagrama con ¿verdad? Podemos hacer el planteamiento de esta omega con esta velocidad y este centro de rotación. Es como un cuerpo en rotación el que está en rojo. De aquí saqué esta ecuación. Ahora me voy con el cuerpo en verde. Su centro de rotación, el radio y la velocidad, pero ahora necesito la misma omega y la velocidad, ¿sí? Si alguien no entiende, dígamelo para poderlo. Ahora lo que necesito es la distancia de D a O. Y vean que estoy manejando estas distancias, no se me confundan con el problema. Este triángulo que tenemos aquí es muy parecido. Vamos a decir que es igual, pero no es lo mismo. Aunque coincida el centro instantáneo aquí, el centro instantáneo está aquí, imaginariamente, pero no existe ahí, ¿eh? Este es un concepto imaginario, muchachos. ¿Por qué? Porque aquí lo imaginario, ¿verdad?, coincide con lo real. Es medio confuso, ¿no? ¿Sí me explico? Esto es imaginario. Entonces ahora sí necesito calcular la distancia de O. ¿Cómo la calculo? Pues ahí lo hago acá arriba, ¿no? Como es trigonometría, ahora tengo relacionados cateto. ¿Con qué podemos hacerlo? Aquí son 60 grados, ¿verdad? 60 grados sería la hipotenusa, el opuesto y la adyacente. Entonces están en juego el opuesto y el adyacente. ¿Qué función me maneja opuesto y adyacente, muchachos? ¿Me pueden decir? Entonces la tangente de 60 grados, que es este ángulo,
es igual a cateto opuesto, que es 1, sobre cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Estoy bien? ¿Sí, verdad? Díganme, porque luego a veces digo 2 por 2 doy 6 y digo cosas incongruentes. Bien, entonces DO, si lo despejan, DO va a ser igual a 1 sobre tangente de 60 grados. ¿Cuánto les da eso? Este, 0.5773. Vamos a ponerle 3 cifras, ¿no? Y entonces esto va a ser igual a 6.93 multiplicado por 0.576. ¿Cuánto les da eso, señores? 3.99. ¿Me permiten cerrarlo a 4? Sí. Por las cifras significativas que nos estamos comiendo aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto les dio BD aquí? Lo que queda demostrado, 4. ¿no? 4. 10 sobre segundo. Lo que queda demostrado, muchachos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya tienen resuelto por descomposición de velocidades en diagramas cinemáticos, por trigonometría, por centros instantáneos, y lo pueden manejar con producto cruz que, guácara, no me gusta en 2 dimensiones porque yo lo veo más claro así, ¿no? Veo la cinemática más real, no sé, producto cruz. Yo nada más lo manejo en tridimensional porque es más complicado, pero bueno, es válido porque los autores, los grandes conocedores lo manejan en producto cruz en 2 dimensiones, pero bueno, cada quien su estilo. Yo a veces, aunque son los chipocludos, ¿no? Los non plus ultra, los editores de los libros, yo no estoy de acuerdo con eso. Bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Ahí en donde está BD, cuando estamos haciendo la operación entre el 6 y el 3, ¿qué es? ¿En dónde? Hasta abajo en BD. Ahí en el 6 y el 3. 6.93. Ok. Gracias. Es omega BD, que es la que está aquí. Oh, ya. Gracias. Bien. No tengo yo el problema resuelto así en sí porque lo tomé ese día de manera aleatoria y aunque alguna vez lo resolví, pues no me acuerdo de cómo se resuelve, ¿no? Son muchísimos los problemas. Pero ¿quieren tomarle una impresión de pantalla o lo tomo ya la impresión de pantalla y se lo subo a Classroom? Y ustedes ya lo hacen en limpio o lo estudian así, como ustedes gusten. Díganme, ¿qué hacemos? Porque si puedes subirlo, profe, mejor. Ok, entonces le voy a hacer una impresión de pantalla y se los voy a subir a Classroom para que ustedes lo analicen, lo desglosen. Les sugiero que lo vuelvan a repetir. Antes de intentar hacer otro problema, repítanlo, estúdienlo, memorícenlo y vuélvanlo a repetir paso por paso. Y de esa forma se lo van a aprender. Si tienen alguna duda, lo vemos en la siguiente clase, ¿de acuerdo? No sé si tenga tiempo, voy a valorar si hacemos otro problema. No, yo creo que me voy a meter a... No, sí vamos a hacer otro problema porque quedé que con ustedes que va a ser puras velocidades. Sí, me voy a enfocar nada más en cinemática. Quiero que me ocurre como en el semestre anterior, que nadie me repruebe, pero por lo menos la cinemática y parte de dinámica quede bien entendida, muchachos, ¿sí? Porque si quiero abarcar todo, sí lo puedo hacer, pero se van a ir me los voy a llevar entre las piernas a todos, ¿no? Porque sí es bastante información. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe, muchas gracias. De acuerdo, Okay. profe, sí. Aunque esto es la base para entrarle a la dinámica. Esto es la base para entrarle a la impulso y cantidad de movimiento, porque en impulso, en dinámica,
el movimiento tridimensional, esta cinemática es fundamental. Entonces, si quieren entrar a la tridimensional y no entienden bien la cinemática bidimensional, pues están perdidos. Si entro a la dinámica y no manejan bien la cinemática, pues no estarán perdidos, pero les va a costar todavía más trabajo. Bien, muchachos, les saco una impresión y se los comparto en Classroom. Les agradezco mucho su atención. Tengan un excelente día. Nos vemos hasta el jueves, ¿verdad? Jueves. Muy bien, muchachos. Les agradezco Vale, mucho. profe. Vale, profe, cuídese, gracias. Gracias. Que estén muy Gracias, bien. profe. Todas y todos. Nos hasta vemos. luego. Adiós. Gracias, profe. Gracias. Bye, bye, chicos. Bye, bye, muchachos.